Aló, buenas tardes a todos. Bienvenidos, ya estamos también en Facebook. Bienvenidos a un martes más de acá en la Casa Se Platica. Hoy cerramos el programa de charlas en línea del 2020, un año que nos deja sabor de siglo más bien a todos. Para dar inicio a este último martes y uniéndonos a los 16 días de activismo contra la violencia de género, quiero darle la bienvenida a Estefanía Vela. Ella es abogada por el ITAM, maestra en Derecho por la Universidad de Yale. Se dedica a la investigación, a la docencia y al activismo en torno a la igualdad. Ha publicado en medios como The New York Times en español, Nexos, Letras Libres, El Universal. Escribió el libro La discriminación en el empleo en México en 2018 y el informe Claves para entender y prevenir los asesinatos de las mujeres en México en 2019. Gracias, Estefanía, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle la presencia a Óscar Ursicici, quien es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho en Sinaloa, con maestría en Derecho Corporativo, es notario público acá en Sinaloa, maestro en Derecho Americano por la Universidad de Boston, fue coordinador del Consejo Directivo del Instituto de Planeación Municipal de Culiacán, fue magistrado del Tribunal Electoral de Sinaloa, también fue consejero ciudadano del Instituto Federal Electoral. Gracias, Óscar, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a Óscar. Las charlas de acá en la Casa Se Platica son cortas, pero llenas de contenido. Hoy hablaremos del reto, el gran reto que debe estar en la agenda de todos, la igualdad de género. Óscar, adelante. Muchas gracias, Teresa. Estefanía, pues un gusto estar contigo y compartir pues esta plática en la Casa del Maquío. Yo tenía una duda que la compartía con quienes nos invitaron y la primera duda era si no estábamos empezando mal con el pie izquierdo, ¿no debiera haber aquí dos mujeres platicando o al contrario, se puede ser feminista o promotor de la igualdad, pero también desde la acera de enfrente, desde la masculinidad? ¿Se vale? A ver, creo que todas las personas podemos ser promotoras de los derechos humanos de quien sea. Desde esta perspectiva, yo sí creo que los hombres, por supuesto, se pueden unir a la batalla por garantizar, en este caso, los derechos de las mujeres como personas aliadas, ¿no? De la misma manera que en muchas de las grandes luchas sociales, pues sin personas aliadas no se puede avanzar mucho, ¿no? Las disputas surgen muchas veces en torno a cómo ocurre esta alianza, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, en marchas acá en la Ciudad de México, que si llegan a ir hombres, luego muchas veces los medios de comunicación se enfocan más en ellos que en las que están marchando y las que están pidiendo. Es un poco el llamado, digamos, a que los hombres sean cautelosos, tiene más que ver con estar conscientes de cómo su presencia puede llevar a que el foco se pierda de donde el foco tendría que estar, que es en este caso, en este tema, en muchos de los obstáculos que enfrentan las mujeres y en la movilización por parte de las mujeres para resolver sus problemas. Ahora, además de eso, yo sí creo que cuando hablamos de temas de género, hay un papel muy particular en donde si los hombres tampoco asumen el papel que le corresponde, la lucha no va a ser posible, ¿no? Por poner un ejemplo, la ENVIPE, que es la encuesta más importante en nuestro país de victimización, muestra que de cada 10 delitos que se cometen en el país, 9 son cometidos por hombres, ¿no? Incluso contra los propios hombres. Entonces ahí, digamos, la masculinidad evidentemente juega un papel, tanto para los hombres como víctimas, como para las mujeres como víctimas. Hay violencias, como es el caso de los homicidios, donde en México de cada 10 víctimas de homicidio 9 son hombres. Hay otras, perdón, llegó mi gata aquí a estorbar, ¿no? Entonces, yo además creo, digamos, que además de las alianzas, tratándose de la masculinidad, hay una necesidad de que los mismos hombres interroguen cómo los benefician, cómo los perjudica
y desde ahí también tengan su propio proceso de análisis y de acción. Entonces podemos coincidir en la lucha, o sea, nos necesitamos todos los géneros, y lo digo en plural. Así te lo entiendo, y efectivamente quizás es nuestra propia cultura machista y que tiene los ojos vistos en los hombres, que cuando hay las marchas, pues se fijan en los hombres y no en la lucha. Y bueno, quizás son de las primeras barreras que tienen que ir superándose en estos procesos, ¿verdad? Ahora, no sé si a modo de pregunta, ¿no? Las feministas cargan con un peso pues muy, muy grande, ¿no? Encima, o los feministas también, si se vale la expresión, así como por ejemplo Flora Tristán, aquella luchadora feminista, socialista, que luego aparece en la novela de Vargas Llosa, ¿no? Aquella de El Paraíso en la otra esquina, pues parecen luchas como la de las sufragistas, pues muy lejanas, pero en toda la cantidad de años de nuestra cultura occidental, pues en realidad acaba de suceder, ¿no? Este cambio. Pero aún así, en aquellos tiempos yo creo que había un peso muy fuerte sobre ellas, ¿no? Y ahora otra vez hay un peso, una losa muy fuerte sobre ustedes en esta lucha. Pero me pasa bien curioso porque antes de la pandemia tenía algunas reuniones pues de parejas, y me encontraba con algunas mamás jóvenes que tenían un estigma sobre las luchas feministas. Las llamaban de un modo generalmente despectivo, y no era una buena percepción, ¿no? Desde cierto grupo de la sociedad civil. Este es un contratiempo al que se le puede dar vuelta, o sea, este estigma que existe. Si nos va a pasar tanto tiempo como les pasó a las sufragistas, o lo tenemos más cerca. No, a mí me gusta que conectes las historias, porque en efecto hoy el derecho al voto es algo que damos por sentado, pero si lo pensamos, fueron décadas para conseguir algo tan básico como el derecho a votar. Y justo los retos hoy en día, ¿no? Y tiene que ver en parte, digamos, una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué es necesario el feminismo si ya hay igualdad? ¿No? Y esto es cierto en un sentido legal formal. La Constitución y diversos tratados internacionales fueron reformados o ratificados para reconocer en papel que hombres y mujeres tienen los mismos derechos. Pero como pasa con muchos temas en México, que la Constitución reconozca un derecho no necesariamente significa que en la práctica efectivamente se ejerce. Y esto un poco lo conecto con el contexto en el que estamos ahorita, que estamos en el marco de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género contra las mujeres, ¿no? En donde creo que todos podemos reconocer que las personas, todas, hombres y mujeres, tenemos derecho a vivir libres de violencia, pero eso no significa que este derecho efectivamente se ejerza. Entonces, eso por un lado, y esto lo señalo, porque, digamos, las feministas, como ocurre con muchos movimientos sociales que señalan injusticias, de entrada hay una primera barrera, que es que a muchas personas no les gusta que les señales que las cosas están mal. Entonces, cuando tú buscas alterar la manera en la que las cosas ocurren, hay de entrada una resistencia, porque hay muchas personas que creen que las cosas están bien. Hoy en día yo diría que hay dos grandes obstáculos. O sea, por un lado, quienes creen que las diferencias sociales entre hombres y mujeres están bien, ¿no? Que si las mujeres se siguen dedicando desproporcionadamente a las labores del hogar está bien, porque las mujeres, pues entre qué es lo que quieren y entre qué es para lo que son buenas, ¿no? Mucha gente que todavía cree, por ejemplo, que pues las madres son mejores que los padres, ¿no? Entonces, como, ¿por qué cambiaríamos eso? Y por otro lado, hay muchas personas que creen que tú forjas tu propio destino. Entonces, si a ti te va mal, pues la bronca eres tú. La bronca no es cómo funcionan las empresas, la bronca no es cómo está estructurado el mundo. Entonces, no existe el sexismo, no existe la discriminación, sino lo que existe es gente que no le echan las suficientes ganas. Entonces, incluso narrativamente, ahí, digamos, nos seguimos topando con pared, y luchar por un mundo distinto implica enfrentarnos, digamos, a quienes creen que el mundo como está bien. Entonces, desde ahí, pues ser feminista lo que implica de alguna manera luchar
para los derechos de las mujeres, para que se erradiquen estos obstáculos, siempre hay una desventaja, ¿no? Y luego nunca faltan los estereotipos, lo vemos mucho con las marchas recientes, ¿no? Que, ok, protesten, pero hay formas de protestar, ¿no? Y siempre vemos como algún pero. Entonces, parte del reto, por supuesto, es con todos estos obstáculos, pues seguir adelante, porque los problemas, ¿no? Las injusticias ahí persisten, ¿no? Y sobre eso hay que trabajar. Me llamó la atención un comentario que haces y me cuesta mucho trabajo no desprenderme de mi cachucha y formación de abogado. Cuando dices, efectivamente, pues por mucho tiempo las leyes estaban escritas de un modo que las entendíamos de la manera en que solo los hombres podían votar. Pero yo, que he estudiado el tema electoral en mi estado, pues me encuentro expresiones en todas sus constituciones, pues de ninguna manera rechazando que la mujer lo pudiera hacer, pero la sociedad lo negaba. Entonces, hay una diferencia entre la palabra escrita, la que estudiamos tú y yo en la escuela de Derecho, pero otra, la palabra viva o la palabra muerta, que es como lo han dicho. Será difícil pasar desde la palabra muerta de las políticas públicas para la igualdad de género, para evitar la violencia de género, etcétera, a la palabra viva en donde todo esto cambie. O sea, ¿qué más tenemos que hacer? ¿Las protestas son el único camino o son uno de los muchos caminos? ¿A ti qué te ha enseñado el activismo que vives día con día? No, me encanta que hagas la pregunta. Creo que solo las discusiones jurídicas de estos problemas podrían tomarnos horas, porque como bien dices, la Constitución de 1917, por ejemplo, no decía el voto es de los varones, ¿no? Y las primeras mujeres que fueron diputadas en los 1920 se agarraron de ahí para decir la Constitución en ningún momento excluye. No fue sino hasta la ley electoral de 1918 donde ya explícitamente era ciudadanos son los varones, ¿no? Entonces eso también es como muy interesante, qué vías hay para apropiarnos de las leyes, y que es muy interesante como hacer ese rescate, ¿no? De posibilidades interpretativas que existen. Ahora, sobre la protesta social, a ver, creo que sin duda, y el mismo feminismo en México es ejemplo de ello, muchas veces se olvida, pero hay feministas en las artes, poetas, escritoras de novela, cineastas, que están en teatro, biólogas, neurólogas, empresarias, ¿no? Entonces, la lucha social se está haciendo desde muchos distintos frentes, ¿no? Están las abogadas, están las politólogas, ¿no? Y yo siempre soy fiel creyente que hay que aportar desde donde podemos y queremos. Todas las personas tenemos talentos diferentes, pasiones diferentes, y esto es lo que efectivamente se hace, ¿no? Entonces están las protestas que a veces también creo que la crisis de violencia en el país no amerita menos, ¿no? Porque todo parece estar fallando. Entonces también entiendo la necesidad de movilizarse en la calle, hay algo de hacer ese acto de presencia, hay algo de estar juntas en un mismo momento que es necesario, pero sin duda trincheras sobran, lo que necesitamos es personas, ¿no? Y esto también un poco a tu pregunta original del papel de los hombres. O sea, yo siempre con compañeros, con estudiantes, ¿no? Es todos, o sea, si tú eres un abogado que trabaja en un despacho, tú lo que podrías estar haciendo es preguntar por las políticas de discriminación laboral y de conciliación familiar que hay en tu despacho y ver qué políticas institucionales permitirían o no los obstáculos. Si eres un estudiante en la universidad, ahí se abre también un papel para todos a hacer, ¿no? Entonces, me parece importante señalar eso. Como tú dices, no, la protesta física en la calle social no es lo único. Efectivamente, cualquier vía que quieran usar está abierta. La cosa es hacerlo. Entonces, las vías son muchas y en ellas pues hay que caminar. A lo mejor no todos en todas, pero sí cada uno en la que le toca. Es lo que entiendo. Y a propósito de, otra vez, de las leyes, y sin dejar mi, digamos, historia personal cerca de los temas electorales,
a finales de los 90, bueno, por decirlo, después del 97, aquella reforma, gran segunda reforma constitucional, luego de la reforma del 77, uno empezó a encontrarse algunas reglas que daban señales de transición a la democracia. Y un profesor mío, el maestro Río Rojo, me explicaba que si yo quería hacer gráfico el tema de transición, yo tenía que imaginarme que estaba de un lado de un puente y que para transitar a la democracia tenía que caminar por ese puente para ir al Estado democrático, y que en el puente me podía encontrar gente que caminaba hacia el autoritarismo y gente que caminaba hacia el sistema democrático. Y entonces me encontraba cosas medias extrañas en los estatutos de los partidos políticos, pero me llamó mucho la atención el caso del PRD. En el PRD leía muchas acciones afirmativas o lo que se puedan parecer a ellas, porque daban cupos para jóvenes, para indígenas, para adultos mayores, para mujeres. Después de, 23 años, creo que la democracia en México va consolidándose. Hay señales, como en todas las democracias, pues de peligro. Digo, la misma democracia americana lo está viviendo. Pero después de 23 años de acciones afirmativas aquí y allá, todavía las necesitamos para el caso de las mujeres. Digo, fue una discusión hace poco en el Consejo General del INE. Todavía las necesitamos en las universidades, en los partidos, en los gobiernos. O sea, ¿sirven de algo? A ver, creo que el mismo caso electoral es un ejemplo, y ahí para quien nos escuche, un poco retomando la idea, a ver, en México, como en muchos otros países, se reconoce en papel ciertos derechos, ¿no? Tienes derecho a votar y ser votada, tienes derecho a acceder al trabajo, ¿no? Y no hemos andado mucho en ello, pero en efecto, muchas leyes en México tenían prohibiciones o el establecimiento de derechos y obligaciones diferenciadas para hombres y mujeres. Por poner un ejemplo, en la Constitución, tratándose del acceso del trabajo, las mujeres explícitamente tenían prohibidos trabajar en establecimientos comerciales después de las 10 de la noche y desempeñar labores peligrosas o insalubres. En los códigos civiles, por ejemplo, el Código Civil de 1870, se establecía que el hombre tenía que proteger a la mujer y la mujer le debía obediencia, consuelo y consejo, ¿no? Entonces, sí había una serie de diferenciaciones legales que se fueron erradicando, aunque no todas. Y las pocas que han quedado, a nuestra Suprema Corte le ha costado trabajo irlas declarando inconstitucional. El ejemplo más obvio es la norma que dice que en casos de divorcio, en las medidas cautelares, en caso de que no haya acuerdo, los niños preferentemente se quedarán con la madre. La Suprema Corte se atrevió a declararlo inconstitucional hace muy poquito, ¿no? Pero digamos que lentamente, pues todas estas normas se fueron quedando y de alguna manera neutralizamos el orden jurídico. Pero ¿qué pasó? Que otra vez la ley diga que tienes un derecho no necesariamente significa que lo puedes ejercer. Y en el caso del derecho a ser votadas, fue muy claro, donde se reconoce la ciudadanía plena en 1953, pero para la década de los 90, las mujeres representaban más o menos el 12% de las diputadas en la Cámara de Diputados y creo que el 14% en la Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, tenías el derecho, pero las mujeres representaban una nada. Entonces, ahí un poco una opción es decir, bueno, pues es que las mujeres no quieren, si las mujeres no quieren ser diputadas y senadores, ¿quién carajo soy yo para hacer nada? O la otra es empezar a indagar en el por qué hay tan pocas mujeres, ¿no? Y aquí es donde aparecen como toda una serie de obstáculos, ¿no?, que impiden que las mujeres efectivamente lleguen a los cargos, y las medidas de acción afirmativa aparecen como una solución a la erradicación de esos obstáculos, ¿no? ¿Qué pasó? En 20 años, desde las primeras cuotas voluntarias, que luego se hicieron obligatorias, luego está la historia de las Juanitas, ¿no?, hasta que llegamos al principio de paridad, en 20 años se cerró una brecha que en casi 50 no se había cerrado, ¿no?, hasta que llegamos ya finalmente al Congreso cuasi paritario federal que tenemos ahorita, en los estados donde se ha implementado también, ¿no? Ahorita el reto sobre todo nivel municipal y toda la discusión reciente del IFE sobre las gobernadores y gobernadoras, ¿no? Entonces es muy interesante porque, de nuevo,
estas medidas que se tomaron en el ámbito electoral muestra que se pueden cerrar brechas y muestra que se puede acelerar el cierre de esas brechas con este tipo de medidas. Y justo no se ha implementado en otros ámbitos, ¿no? Apenas el año pasado se reformó la Constitución para ya garantizar la paridad en todos los ámbitos de gobierno, pero curiosamente faltan todas las reformas secundarias y falta empezar a monitorear cómo funciona, ¿no? Ahí, digamos, las seguimos necesitando. Yo diría que lleguemos a esa pregunta cuando en efecto haya paridad en todo, porque de lo contrario, y ojo, eso también me parece interesante. Justo escuchaba a unas académicas del CIDE decir, a ver, la paridad en todo es un principio que ya se incorporó y es un principio donde dice nuestra aspiración ya tiene que ser una sociedad igualitaria, ¿no? Entonces, si no estamos casi 50-50, es raro, ¿no? Entonces, mi respuesta a ti sería, tengamos la conversación de si siguen siendo necesarias cuando lleguemos ahí, y entonces ya vemos todos los aprendizajes, ¿no? Que se quita, que se pone, que se continúa, pero sin duda creo que el ámbito electoral es muestra de eso. No es que las mujeres no quieran, es que sí hay una serie de obstáculos que cuando se empiezan a quitar, las mujeres empiezan a aparecer. ¿Son buenas, son malas? Pues igual que los diputados, que los senadores, que son buenos, que son malos, que no son, o sea, somos en muchas cosas, para bien y para mal, igual de aburridos, igual de inteligentes, igual de apasionados, igual de corruptas. Lo importante de nuevo es, por un lado, quitar barreras, garantizar participación y luego, y ahora sí, en eso comparto, garantizar que quien ocupe el servicio público sea el mejor, la mejor que se puede garantizar, ¿no? Ahorita que comentabas que al final, pues, estamos hechos de la misma materia, ¿no? Cuando estaba en la prepa, alguien me dio a leer, no me acuerdo si Política para Amador, de Sabater, y me encantaba una frase que decía, somos iguales, pero no somos lo mismo. O sea, cada quien tiene su propio contenido, pero la expresión iba más allá de si eras hombre o eras mujer, se refería a las personas. Entonces, estoy entendiendo que hemos puesto estas acciones afirmativas, hemos tomado todas estas medidas, fuimos quitando esas barreras y aparecieron las mujeres. Puede llegar un momento en el que, luego de todo ese proceso, como lo dices, paremos el balón y digamos, ahora sí, ya quítenme todas las acciones afirmativas. Lo aspiracional es a que sea tan cultural que lleguen hombres o mujeres, que no sea una noticia, o siempre tiene que haber un principio de paridad que garantice que siempre lleguen. ¿Cómo tendrá que funcionar? Digo, el tema racial en los Estados Unidos, pues les costó una guerra civil, pero después hubo todo un sistema que era juntos pero separados, y luego vinieron los movimientos de derechos civiles de los 60s, y todavía hay discusiones. Sí, este proceso tiene que llegar al punto en donde, después de analizarlo, digamos, ahora sí, ya esto es cultural, está en nosotros, y ya no tiene que haber esas reglas, o siempre las tendrá que haber como si fuera un salvavidas del que nos tenemos que agarrar. Es que creo que yo, como lo entiendo, es, a ver, si los hombres participan menos en las labores del hogar, está raro. ¿Por qué? ¿No? Si hay menos mujeres en ingenierías, pero sabemos que tienen la misma capacidad, está raro. ¿Por qué? ¿No? Entonces, yo entiendo mucho el principio de paridad como ese recordatorio de no dar por sentado que en ciertos espacios no haya mujeres o que en ciertos espacios no haya hombres. Podemos discutir de nuevo sobre el cómo, pero sí creo que es como un buen principio que nos hace no dejar de cuestionar, ¿no? ¿Por qué hay tan pocos hombres en el sector de servicios, ¿no? Si tienen la misma capacidad de prestar prácticamente todos los trabajos, ¿no? Entonces, creo que al hacernos la pregunta, nos obliga como a indagar y garantizar que efectivamente no haya viejos o nuevos
obstáculos, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso estoy de acuerdo que se quede, digamos, en la Constitución y con el derecho a la igualdad, ¿no? Que ahí, ojo, yo siempre digo, una es libre de ser lo que quiera hacer, ¿no? Entonces, no se trata de que ahora las mujeres a fuerza estudien ingeniería, pero desde una perspectiva sistémica sí llama la atención. Justo estaba viendo datos para quien tenga interés. El INEGI y el INMujeres cada año liberan un informe que se llama Mujeres y Hombres en México. El último es Mujeres y Hombres en México 2019. Y vienen todos los indicadores de acceso a empleo, acceso a educación, acceso a salud, mortalidad, ¿no? Y te permite ver qué está pasando con hombres, qué está pasando con mujeres, ¿no? Entonces, desde ahí, digamos, la pregunta no me deja de parecer como relevante, ¿no? O sea, estar vigilando, por qué ocurren diferencias, ojo, sociales en acceso a derechos. Eso me parece importante. El derecho a la igualdad no es que nos traten a todos idénticos. El derecho a la igualdad es que todas las personas pueden efectivamente ejercer todos sus derechos. Entonces da un espacio de libertad para que seamos lo que queremos ser, pero nos obliga a vigilar que efectivamente no haya obstáculos en el ejercicio de ese derecho. Antes de la pandemia, yo creía que venía una ola muy interesante que íbamos a tener por aquí y por allá en los medios y las redes de todo este tema, ¿no? Junto con la NOM que entraba en vigor ahora en octubre, la del estrés, ¿no? Y de repente llegó la pandemia y el tema, pues, pasó a segundo término, al menos estamos contando las muertes por el COVID y etcétera, cuando llega la vacuna, pero se siguen presentando violencias hacia las mujeres, asesinatos, y se habla de feminicidio. El feminicidio y todo este fenómeno, por un lado, es solo un tipo penal, o qué hay detrás de todo esto, cómo están nuestros números respecto de otras latitudes. De repente me dicen, en Sinaloa hay 100 y tantas muertes en lo que va del año de mujeres. Cuando las comparo contra los hombres, he escuchado comentarios tan tontos como que, pues es que no son tantas, ¿no? Cuando en realidad no debiera haber ni una, ni de hombres ni de mujeres. Es solo un tipo penal el feminicidio. En realidad estamos metidos en un problema muy grande. ¿Cómo se mide esto? No, gracias por tu pregunta, porque justo es una de las inquietudes más constantes. El 25 de noviembre, ¿no? Que se celebra el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y esta idea, ¿por qué necesitamos un día y por qué solo la violencia contra las mujeres? ¿No? Toda la violencia está mal. Y aquí es importante reconocer varias cosas. A ver, el feminicidio se ha convertido en un tipo penal, ¿no? Pero digamos, la historia detrás del feminicidio tiene como propósito visibilizar que en los hechos a los hombres y a las mujeres muchas veces los matan de manera diferente, y que los asesinatos de mujeres muchas veces no se puede desvincular de este legado machista que tenemos. Y aquí me parece importante empezar reconociendo que, en efecto, como mencioné, de cada 10 víctimas de homicidio en México, 9 son hombres. Los hombres son desproporcionadamente la mayoría de las víctimas de homicidios. Por eso yo insisto que los hombres, una de las cosas que tendrían que hacer es cuestionar de qué manera ser hombre, entre comillas, y la masculinidad está asociado a la violencia. Pero lo que las feministas han querido señalar no es que matan más mujeres, sino que cómo, dónde las matan es distinto. Pongo algunos ejemplos y lo estoy haciendo con base en datos del INEGI. Para quien tenga interés, hay un informe que se llama Claves para entender y prevenir asesinatos de mujeres en México, en donde pueden encontrar estos análisis, está en línea. Y, por ejemplo, en mujeres, de las mujeres asesinadas, 1 de cada 3 son asesinadas en casa, el 33%. En hombres, 1 de cada 10 son asesinados en casa, ¿no? 33%, 12% en concreto. O sea, aunque matan a más hombres, la probabilidad de que los maten en su casa es mucho menor en proporción que con el caso de las mujeres, ¿no?
Entonces, si lo piensan, o sea, incluso muchas veces hablamos del concepto de seguridad pública, ¿no? Donde se manda esta imagen de que el riesgo de la violencia siempre está en las calles, pero resulta que para las mujeres, en proporción, es mucho más frecuente que las maten en la casa, ¿no? Otro ejemplo, de las mujeres asesinadas en México, el 17% fue asesinada con asfixia. En hombres asesinados, solo el 6% fue asesinada de esta manera, ¿no? 17%, 6%. También es más común en proporción que a las mujeres las maten con armas blancas, o sea, cuchillos, objetos contundentes. Es más común que a las mujeres las maten con envenenamiento. Es más común que a las mujeres las maten a golpes. Y de los poquitos casos de homicidio resultado de una agresión sexual, una violación tan fuerte que te mata, el 84% de las víctimas son mujeres, ¿no? Entonces, hay estas diferencias de facto, ¿no? O sea, en abstracto, todos tenemos derecho a la vida. En abstracto, a todos nos podrían matar igual, pero en concreto, cómo, cuándo y por qué matan a hombres y mujeres presenta diferencias. Entonces, el concepto de feminicidio, que recordemos, los feminicidios no es cualquier asesinato de una mujer. Los feminicidios son asesinatos de mujeres por razón de género. Si analizamos cómo está regulado en casi todos los estados, aunque sí hay diferencias, las causales que vuelven a un asesinato de mujer, un feminicidio, tienen que ver con estas diferencias de facto que existen. Por ejemplo, en muchos estados, un asesinato de una mujer es un feminicidio si hubo violencia sexual. Y como mencioné ahorita, pues la violencia sexual es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. De hecho, no lo dije, pero la ENVIPE, que es la encuesta más importante de victimización y percepción de seguridad pública del país, cada año se hace y cada año muestra que de cada 10 víctimas de violación de la población adulta, 8 son mujeres. De cada 10 víctimas de otros delitos sexuales, incluido acoso, abuso sexual, exhibicionismo, intento de violación, 9 son mujeres. O sea, hay violencias que desproporcionadamente las afecta y parte del propósito de días como el 25 de noviembre, de estos 16 días de activismo, es visibilizar ese impacto diferenciado de violencia y acabarlo de entender, ¿no? Otro ejemplo, en muchos códigos penales es un feminicidio si lo perpetró un familiar. Y es mucho más común que los asesinatos de mujeres ocurran en un contexto de violencia familiar que en el caso de los hombres, ¿no? O sea, el tipo penal, la razón detrás de él, podemos discutir si sirve, si no sirve, etcétera, pero la historia y la razón tiene que ver con reconocer estas diferencias de facto en la violencia. Un último ejemplo, justo el INEGI acaba de publicar la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, que ahora con COVID buscó medir la violencia familiar, porque como sabes, a pesar de que el COVID en sí mismo ha llamado mucho la atención, pues uno de los focos rojos que muchas organizaciones feministas alertamos es, oigan, con el mandato de quédense en casa, corremos el riesgo de que aumente la violencia en la familia y esto desproporcionadamente impacta a las mujeres, ¿no? Y lo que la ENSU revela es, número uno, el 64% de las víctimas de violencia familiar son mujeres, y número dos, no solo no se redujo esta violencia durante el 2020, sino que incluso ha aumentado, ¿no? Entonces, de nuevo, en abstracto, pues a todos nos pueden matar, a todas nos pueden violentar, a todos nos pueden violar, pero en los hechos, ser hombre o ser mujer es un factor asociado a cómo, cuándo, dónde puedes vivir qué tipo de violencia. Entonces, reconocer esto es fundamental. Me quedan muy claros tus datos, porque efectivamente cuando lo revisamos desde la perspectiva solamente del tipo penal, en cuanto a su resultado es hombre o mujer muerta, pues es el mismo. Hay un hombre y una mujer muerta, pero me queda claro que el cómo sucedió sí importa. Y entiendo que responde pues a una cultura alrededor de la víctima. Digo, me llama la atención todo esto que dices, 12% contra 33, 17 contra 6, o sea, sí hay señales de que si eres mujer puedes, puedes encontrarte en una posición de mayor vulnerabilidad en un contexto social. Y entiendo que todas estas acciones que los grupos feministas empujan desde la calle, la escuela, etcétera, desde los recintos legislativos, pues deberá dar como consecuencia en el futuro, ojalá sea muy cercano, pues una
una tendencia a la baja y cambiar nuestra cultura de convivencia, ¿verdad? Y ahorita que platicabas de esto, híjole, cómo desprendernos de las redes sociales. De repente voy al Twitter y me encuentro como si estuviera en la secundaria. Todos contra todos, una carrilla durísima, pero el lenguaje cambia cuando hay una mujer. Y veo que a veces ni siquiera nos damos cuenta. A veces veo un lenguaje de violencia también en Twitter hacia las mujeres. Esto también se ha medido, hay quienes están atentos del tema. Me preocupa, tengo dos niñas, una de 15 y una de 10, y el más pequeño, ahorita te voy a platicar de ellos, pero la de 15 está en el TikTok y le encanta. ¿Existe violencia de género allí en las redes? ¿La miden? Estás en mute, Estefanía. Perdón. Justo el INEGI, que quiero mucho, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, tiene una encuesta dedicada al uso de tecnologías de la información y esta tiene un módulo sobre acoso en el espacio virtual, ¿no? Y muestra, ¿no?, lo que pasa fuera del espacio virtual, que hay violencias digitales que afectan bastante similar a hombres y mujeres, y hay violencias que afectan desproporcionadamente a las mujeres, y en el espacio digital pasa muy similar con lo que pasa en la calle. La violencia sexual desproporcionadamente afecta a las mujeres, ¿no? Desde que les manden fotos de órganos de genitales no solicitadas, ¿no? Que hagan comentarios inapropiados, incómodos, violentos sobre su apariencia, ¿no? Hasta sexismo cotidiano de cállate y veme a hacer un sándwich, ¿no? Entonces, sí hay, por una parte, digamos, este esfuerzo por medir, y las tendencias en otros países donde se ha estudiado muestra también algo muy similar, ¿no? El sexismo en otros países, Estados Unidos es el que más tengo presente. Ahí el Pew Research Center saca su propio análisis de distintas formas de acoso, incluido el acoso racista, por ejemplo, el acoso homofóbico, y también muestra diferencias muy, muy interesantes, ¿no? Donde el caso de Estados Unidos, particularmente para mujeres negras, la violencia que reciben es en proporción mayor, y no solo, digamos, sexualizada, sino sexualizada y racializada. Entonces es complejo, ¿no? Y ahí, nomás para mencionar, creo que, como bien dices, digamos, creo que con todo ha habido un avance en reconocer, al menos por parte del Estado, que estas violencias existen, ¿no? Que el género es un factor relevante en la determinación de la violencia, entre otras cosas, ¿no? Donde sí fallamos, ¿no?, es en la efectividad de las intervenciones, ¿no? Donde mucho de lo que se ha hecho, ¿no? O sea, el tipo penal de feminicidio ya se incluyó en los códigos penales y la violencia no se ha reducido, como pasa con el tipo penal de homicidios, que lleva ahí desde el inicio, y pues los homicidios suben y bajan con independencia de el código penal y la impunidad penal, ¿no? Entonces lo importante que es también usar contextos como el actual del 25 de noviembre para reflexionar ya no solo sobre la violencia, sino las soluciones que requerimos para reducirlas, ¿no? Y una última pregunta previo a las conclusiones. Hace un momento te platicaba que tengo 3 hijos, 2 niñas y un niño. 15 la mayor, 10 la que sigue y 8 el menor. Te soy sincero, ya sabes, toda la familia me preguntaba, ¿y el niño? ¿Y quieres el niño? Y yo estaba muy hecho a mis 2 niñas. Y llegó el pilón, Pablo, muy divertido, pero al principio, por un lado, me molestaba mucho que me pidieran el niño, como si tampoco yo valiera si yo no tenía un niño. Pero al mismo tiempo, como si mis niñas no tuvieran un valor, cuando todos lo tienen, por supuesto. Y luego vino todo este proceso personal
en donde pues yo tan acostumbrado a ellas y después de un espacio tener al niño, pues yo siempre estaba enfocado en empoderarlas, en hacerlas libres de pensamiento, con lo que eso puede significar a una temprana edad, decirles que los roles pues eran, se escogían, no te debían imponer. Y cuando vino Pablo, pues entre todos, pues lo recibimos, pero nos encontrábamos con que a Pablo le encantaba en un periodo ver a las Barbies en el Netflix y a Regina jugar el fútbol, y no hubo un problema, jamás aquí. Pero sé que eso pudiera ser un problema en otras casas, no muy lejos de la mía. ¿Cómo se educa o cómo se cría con perspectiva de género? ¿Hay una receta? Creo que ahí es muy importante lo que dices. Hay un estudio canadiense, creo, que se puso viejo, pero se pusieron a analizar en el periódico. Imagínate qué tan viejo es que eran los periódicos, ¿no? Las familias anunciaban que estaban esperando una criatura y analizaban los anuncios para ver cómo presentaban a la futura criatura, ¿no? Y encontraron que cuando iba a ser un niño, el lenguaje mucho más recurrente era: nos da mucho orgullo decirles que vamos a tener un niño. Y cuando era una niña, el lenguaje era mucho más: nos da mucha felicidad, ¿no? Entonces dices, todavía ni naces y las emociones que les provocas a tu padre y a tu madre son distintas, porque así de profundo tenemos arraigadas las ideas sobre hombres y mujeres, niños y niñas, ¿no? Y es de lo primero, segundo que te preguntan, lo primero es: ¿viene el bebé bien? Y lo segundo es: ¿qué es? ¿No? Y dices, ¿por qué es relevante si es niño o niña? ¿No? Y todavía hay muchas personas que es, porque eso depende de qué juguetes les voy a comprar, porque eso depende de qué color voy a decorar el cuarto, porque eso depende de qué ropa le voy a comprar, porque eso depende del nombre que le voy a poner. Y nos damos cuenta cómo culturalmente ser hombre o ser mujer sigue siendo este factor que determina muchísimas cosas, ¿no? Y ahí lo difícil y el reto que enfrentamos quienes criamos criaturas hoy en día es que tú puedes ser la persona más feminista igualitaria del mundo, pero tu criatura sale, vas a la juguetería, en Sears, en Liverpool, en donde sea, y hay una sección rosa y hay una sección azul. Van a la escuela y las niñas usan falda y los niños usan pantalón, incluso muchas veces los deportes que tienen disponibles son distintos, ¿no? Los hacen hacer fila de niños, ¿no? Entonces, constantemente se topan con que el mundo constantemente sigue diferenciando entre niños y niñas de manera innecesaria, ¿no? Entonces creo que ahí, y para todo es un poco lo mismo, o sea, por un lado, ¿no? Y esto lo digo porque muchas veces, ¿no? Platico con mamá, soy súper feminista, pero mi hija no sale de las Barbies. Y es como, a ver, de nuevo, si a tu criatura niña le gustan las Barbies, esto, o sea, adelante, ¿no? Pero lo que no deja de ser increíble es cómo afuera el mundo sigue siendo estructurado así. Pero creo que ahí es muy importante el empezar a hablar con los niños y niñas, empezar a señalar, no decir, a ver, las cosas no tienen que ser así, un juguete no tiene sexo. Si tú eres niño y te gusta la Barbie, adelante. Si tú eres niña y te gusta el carrito, adelante, ¿no? Y si tu abuelo, tu abuela, tu amigo, tu amiga te dice cosas, pues es muy su opinión, pero no tiene razón, ¿no? Tan puedes jugar como niña con un carrito que literal estás jugando como niña con un carrito, ¿no? Y un poco aquí en la casa igual ha sido armarles con las herramientas para, por alguna manera, protestar contra las injusticias. Aquí en la casa también las niñas juegan fútbol. En el recreo los niños se ponen a jugar fútbol y no las dejan jugar, ¿no? Es una exclusión. Entonces, ¿cómo das las herramientas? A ver, si soy mala, me excluyes. Si no pateo ni porque me lo pones en la cabeza, pues exclúyeme, pero dame esa oportunidad, ¿no? Entonces, creo que también se mezcla aquí con una educación, digamos, otra vez, hay muchas injusticias en el mundo. ¿Cómo les damos a niños y a niñas las herramientas para identificarlas? Y desde chamaquitos, chamaquitas, para poder decir, oigan, las cosas podrían ser distintas, podríamos jugar de manera más igualitaria, podríamos ser más incluyentes, ¿no? Y que no acepten o den por sentado que las cosas son así. Y también cuando te llega la criatura y te dice, oye, es que mi amiguito, mi amiguita es así,
porque también los niños notan diferencias, ¿no? Que puedas tener esta conversación y decir, a ver, el mundo es increíblemente plural, ¿no? Puede ser de religión, hay somos diferentes en muchas cosas, ¿no? La cosa es, creo, tener esas conversaciones honestas con niños y niñas, ¿no? Y los niños y niñas entienden, ¿no? Pues me mandan mensajito que ya estamos a punto de concluir, ya casi no nos queda tiempo. Yo creo que, por un lado, me llevo de esta plática contigo que pues esta lucha es un proceso, no es un evento, o sea, no es solo una marcha o solo una plática o solo una clase, sino que es un conjunto de acciones que debemos de empujar desde cualquier género. Entiendo que no es cosa de hombres o de mujeres y que bueno, ojalá y tengamos estas disminuciones de violencia de género en un corto tiempo, ¿no? Pero yo que quisiera pedir mejor que tú nos pudieras dar algunos puntos de conclusión antes de despedirnos. No, es que uno, creo que mi mundo ideal, y creo que el de todos, es que podamos ser felices, podamos tener una vida plena, podamos ser libres. Y por desgracia ese mundo sigue siendo un ideal. El reto está en determinar por qué y cómo hacemos que se vuelva una realidad, ¿no? Entonces, como bien dices, todas tenemos un papel que jugar desde nuestras distintas trincheras, y la cosa es hacerlo juntos, juntas, ¿no? Pues muchísimas gracias. Yo creo que más de uno se habrá aprendido con la plática. Tenemos mucha tarea que hacer. Yo me confieso, alguna vez quise aprender de feminismo y empecé leyendo a Judith Butler y no aguanté. No pude, se me hizo bien difícil y creo que lo que necesitaba era primero venir acá a la casa del Maquillo porque pues, acá se platica esas cosas. Muchas gracias, Estefanía. Ahí nomás, perdón, pero así como tratar de leer Hegel, o sea, en el feminismo también hay desde cosas oscuras que entienden 3 personas, y Butler en particular creo que una vez ganó un premio por más filósofo más indescifrable, ¿no? Y hay cosas mucho más amigables. La cosa es encontrar lo que, eso, o sea, y por eso también es súper diferente, gracias a Casa del Maquillo por esta invitación, ¿no? Porque el punto es, o sea, platicarlo. Si te gusta leer, sepan que no todo es Butler, hay muchos libros mucho más amigables. Si te gusta ver videos, si te gusta ver documentales, por fortuna, cada vez hay más recursos. Creo que lo importante, como dice Oscar, es esa curiosidad. Si a veces nos perdemos, acérquense a su feminista o ONG feminista más cercana, para que les digan por dónde, ¿no? Pero muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Estefanía. Gracias, Oscar, por compartir con nosotros y con la Casa del Maquillo un tema que tiene que ser agenda prioritaria para todos, ¿no? Y que a veces lo vemos como si estuviéramos, no en contra, pero sí buscando los peros, como tú comentabas, Estefanía. Entonces, gracias. Ahí los estaremos invitando a seguir participando con la Casa del Maquillo. Nosotros, la verdad que encantados que los jóvenes y acá en Culiacán, en Sinaloa, vivan el tema, se apasionen en él y también trabajen por él, o sea, se formen parte del activismo activo, ¿no? Claro. Es bueno de nuestras redes sociales, @la Casa del Maquillo. Terminamos el año con esta charla, pero continuamos trabajando en el proyecto del 2021. El último anuncio, recuerden que en la casa seguimos formando líderes y construyendo un México en paz. Por favor, apóyennos por ahí con sus donativos en paypal.me/la Casa del Maquillo. Y recuerden que la casa es su casa y la casa de todos. Mil gracias, Estefanía. Mil gracias, Oscar, de nuevo. Muchas gracias a ustedes. Bye, hasta luego.